Bueno, gusto saludarles, compañeros. Buenas noches. Qué gusto volver a compartir con cada uno de ustedes. Hemos dado el tiempo prudencial, casi los 6 minutos adicionales para que todos se reúnan. Únicamente nos hemos reunido hasta el momento 54 personas. Hay como tres pidiendo ingreso, pero ya les di ingreso y no pueden ingresar. Entonces, vamos a... ya ingresar. Bueno, vean, voy a continuar con el contenido, estimados jóvenes. Solo pregunto si está en sesión Jorge Giovanni Ramos Lima. Jorge. Gracias, Jorge. Muy amable. Usted me había pedido revisión de su examen. Ya revisé su examen y todas las respuestas que en este caso se dieron y las que se resolvieron, pues están en este caso respondido correctamente. Si usted desea, nos quedamos al final del día de hoy, ¿verdad? Antes de que termine la clase, para que yo le informe más concreto, pero ya está revisado su examen y es su nota, ¿verdad? Si aún así todavía tiene en este caso una duda, con todo gusto nos esperamos hasta el final y yo le indico cuáles son las que tuvo equivocadas, ¿verdad? Con todo gusto. Vamos a continuar, queridos jóvenes. Nos habíamos quedado, todavía no nos ha compartido todavía la presentación. Permítame un momentito. Vamos a ver. No está algo lento esto, muchachos. Vamos a ver qué sucede. No, todavía no la pueden ver ninguno. Vamos a ver. Igual todavía no la pueden ver. No. A ver. Está algo lento este sistema de jóvenes. Vamos a ver qué sucede. No me permite que ustedes lo vean. A ver. Debería supuestamente verse en este momento, pero según el sistema no lo están viendo todavía. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si ya se puede detectar. El sistema está bastante lento. Vamos a ver. Ya se está viendo supuestamente. Bueno, todavía hay bastantes personas pidiendo ingreso. Vamos a darles ingreso ahí. Listo. Bueno, nos habíamos quedado, queridos jóvenes, habíamos visto acto, hecho jurídico, habíamos visto en este caso los requisitos de invalidez, los vicios, el tema de la capacidad, la causa lícita, la inexistencia y nulidad de los actos, habíamos visto la nulidad absoluta, la nulidad relativa y habíamos analizado también lo que era el negocio jurídico, ¿verdad? Vimos también el objeto del derecho, el derecho subjetivo, el deber jurídico, habíamos analizado la clasificación del mismo y habíamos terminado con el tema de relación jurídica en las últimas clases, ¿verdad? Entonces nos queda, aparte de este momento, el tema ya procesal, específicamente a partir de lo que es el tema de la acción, ¿verdad? Perdón, consulto. En este sentido, yo recuerdo que vimos todavía esta diapositiva. No sé si fue con ustedes o con otra sección. Por favor. Sí, licenciado, hasta esa diapositiva llegamos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Sara. Ok, entonces ahora vamos con el tema. Bueno, voy a retomar un poco este tema para que en este caso lo podamos analizar y concretizar para el siguiente tema. Vean, en forma sencilla, yo les decía que parte muy esencial de entender el derecho es comprender, queridos jóvenes, que ante un derecho incumplido va a haber un proceso para su cumplimiento. Yo les mencionaba en las últimas clases y les indicaba, queridos jóvenes, que cuando hay un derecho incumplido, la única forma de proceder ante un Estado de Derecho es seguir la ley, ¿verdad? Si uno comienza a ejercer una presión, una coacción, sinceramente esto viene a ser constitutivo de un delito y que en vez de realizar y lograr el cumplimiento de ese deber, de esa obligación, perdón, que en este caso no fue realizada, lo que sucede es que también nos comprometemos frente a normas jurídicas en el cual
evidentemente no se está regulado ese tipo de actitudes. Cuando yo les mencionaba este punto del actor, ¿verdad? Al final de cuentas tenemos que tener esa calidad, esa facultad que la ley establece que da la pauta a que podamos solicitar a un órgano jurisdiccional la aplicación en forma resumida, ¿verdad? De el proceso en virtud del requerimiento que se tiene. Siendo sinceros, jóvenes, en realidad hay un elemento muy fundamental dentro de este sentido de la acción. Realmente es un concepto subjetivo. Depende mucho, ¿verdad? De que el actor quiera realizar y poner de manifiesto su acción para que se inicie el proceso jurisdiccional, ¿no? En realidad, como todo derecho, depende de que se ejecute. Si no se ejecuta el mismo, simple y sencillamente, ¿verdad? Nos encontramos ante un deber, ¿verdad? Perdón, con un derecho subjetivo. Porque si no nos pagan, si nosotros no pagamos, ¿no? O sea, el banco puede tener el tiempo para estarnos cobrando y estarnos cobrando y estarnos cobrando. Al final de cuentas, para el banco luego los 3 meses se da una cuenta incobrable y para el banco no es rentable estar en un proceso de cobro judicial, ¿no? Realmente lo que va a recuperar, ¿no? Karin dice que no logra ver las diapositivas. No sé si todo bien de la presentación, compañeros. Perdón, su compañero no la logra ver. Yo sí la Yo veo. sí ¿Sí? la veo, licenciado. Ok. Yo sí la veo, gracias. licenciada. Perfecto. Catherine, entonces, o Karin, perdón, si quiere cierre sesión y vuelve a iniciarlo. Creo que en este caso sería solo usted, por favor, ¿verdad? Por favor, Kat, le agradezco. Y gracias a los demás que responden. Como les decía, en este caso, imagínense al banco, realmente no es negocio para ellos iniciar un proceso judicial para el cobro de una deuda. Y solo que fuera realmente una deuda alta, que sí implica, ¿verdad? Un gasto y que sí implica, en este caso, y sí tiene el objetivo claro de recuperar el dinero. Pero porque, imagínense ustedes, ¿por qué cuando estamos ante una deuda de una tarjeta de crédito, ¿verdad? En realidad, el banco deja esta posibilidad abierta de una negociación cuando la deuda realmente ha ascendido de una forma exorbitante. Porque realmente lo que ocurre es que el capital adeudado es el capital que tenía como máximo la tarjeta, ¿verdad? O sea, puede ser. Pero es entendible que luego del impago de los mismos, los intereses se van incrementando, 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 incrementando. ¿Qué va a suceder? Realmente, un cobro judicial, o sea, en el ámbito del proceso jurisdiccional, el banco no va a recuperar más del capital que debía, ¿verdad? Que el cliente, y un 10% en costas procesales y intereses. Entonces, si la deuda era de un capital de 5,000 quetzales, ¿verdad? O sea, lo más que va a recuperar son 500 por costas procesales, 500 por intereses, 6,000 quetzales. Y es un proceso que se dilató alrededor de unos 9, 10, 11 meses, ¿verdad? Eh, a ver, permítanme, o sea, Nehemías, no le logré leer, pero el caso de una persona que fue fiadora hace más de 10 años con préstamo de 3,000 quetzales, ¿no? La están embargando el sueldo, aún se puede hacer algo. Yo le soy bien sincero, Nehemías, habría que saber y determinar, por ejemplo, en el caso del si él como fiador en este tiempo ha realizado algún pago, ¿verdad? Porque recordemos que está la prescripción, ¿verdad? Recordemos que está la prescripción. Si a él como fiador de la persona que no pagó, ¿verdad? En este caso le hicieron alguna notificación y él se dio por entendido, él prácticamente hizo algún pago, aunque fueran 5 quetzales, ¿verdad? O sea, estaba manteniendo esa deuda. Lo más interesante de todo, o sea, debería de saberse, es, por ejemplo, lo que yo pienso es que siguió el proceso con el principal obligado y correlacionado como fiador en este caso, perdón,
Está algo bastante afectado de la garganta, disculpen. En este caso, pues demandaron a los dos, ¿verdad? Demandaron a los dos. Lo que habría que determinar, estimado Nehemías, es que si el principal obligado pagó algo durante estos 10 años, o sea, mantuvo activo esa deuda, ¿verdad? Aunque haya sido 5 quetzales que ha estado pagando, pero la estaba prácticamente reactivando cada vez que paga. Les soy bien sincero, o sea, las deudas en este caso, la prescripción es el final, al final o sea, del plazo serían 5 años, póngale, y ya a los 5 años simple y sencillamente prescribe. Pero habría, como le digo, habría que ver el caso más concreto, qué fue lo que le exigieron, si en algún momento le notificaron, si en algún momento su principal obligado pagaba algo, o sea, realmente es de analizar el caso ya con documentos, ¿verdad? Pero en forma sencilla. Sí, me escucho. Sí, fíjese, licenciado, que pues la verdad es que no sé mayor detalles en sí, pero tengo entendido que la persona que sacó el préstamo no realizó ningún pago. Y pues a esta persona que quedó de fiador, pues tampoco le notificaron, porque para ser sincero, según él comentaba que se dio cuenta hasta cuando ya le iban cobrando 2 veces ya de parte de la Sí, empresa. pues. Ajá. Pero o sea, ya cuando él se dio cuenta, eso ya estaba embargado. Embargado, exacto. Sí, pues, o sea, ahí, por ejemplo, desde el momento en que él ya se enteró que el principal obligado no pagaba, ¿verdad? Imagino yo que pasó un proceso inicialmente de cobro en bancario, luego cobro, en este caso, administrativo, y lo más seguro es que, por ejemplo, este embargo de sueldo se ve con una casa de cobranza, ¿verdad? Ya no es el banco. El banco a los 4 o 5 meses vende su cartera de créditos, ¿verdad? Las casas de cobranza son las que terminan, a fin de cuentas, recuperando ello. Como le digo, tendría que ver el caso más a profundidad, ¿verdad? Pero insisto, jóvenes, en ese sentido. Vamos al tema, así como cuenta su compañero, ¿verdad? Donde se accionó. Tendríamos que tener esa calidad, esa facultad para poderlo realizar, ¿verdad? Por ejemplo, en forma sencilla para cerrar este punto de las deudas, por ejemplo, yo siempre les he dicho a mis clientes, cuando tienen una deuda de crédito, ¿verdad? Si no tienen bienes, o sea, miren, está difícil, pues, pero si no tienen bienes, si no tienen, si se quedaron sin trabajo, no hay nada en que les puedan embargar, en realidad, ¿qué les van a poder cobrar? ¿Verdad? Realmente, ¿qué les van a poder cobrar? Simplemente no paguen, ¿no? No paguen. Van a ofrecerles X o Y, ¿verdad? Asunto, con tal de seguir reactivando esa deuda, ¿verdad? Es más, o sea, ustedes las deudas en este caso llegan 30,000 y les ofrecen que si uno hace un pago de 17,000, se acabó la deuda, ¿ah? Pero lo que ocurre es que en este caso los bancos no pierden, las entidades que cobran para los créditos no pierden, porque al fin de cuentas están analizando cuánto pueden recuperar del cliente sin llegar a un proceso, ¿verdad? Sin llegar a un proceso judicial, que al fin de cuentas va a ser, en este caso, generar más gasto de lo que puedan en algún momento recuperar, ¿verdad? Lo interesante, por ejemplo, podría ser acá, que hay ocasiones en las cuales simple y sencillamente esto no ocurre pronto, ¿verdad? Como lo que contaba Nehemías, habría que ver qué fue lo que sucedió en todo este tiempo, hace 10 años, pero por el plazo, le soy bien sincero, posiblemente hasta ya habrá prescribido, ¿verdad? Pero habría que ver, como él era el fiador, no el principal obligado, qué fue lo que hizo el principal obligado, ¿verdad? Tal vez a él sí le estaban descontando, habría que ver, ¿verdad? En este caso, para tener activo ese crédito tanto tiempo y que en este caso, recordemos que el tema de un descuento judicial, ¿verdad? Un embargo de salario, tienen que tener los medios para que el juez se lo autorice, de lo contrario, ¿no? ¿No? Bueno, Gracias, licenciado. con gusto. Como les decía, el tema de la acción, si tenemos ese derecho, también al final de cuentas nos faculta hacerlo de forma concreta, ¿verdad? Con un órgano jurisdiccional. Y les decía en la última clase, lo importante es, en este caso, esa situación jurídica dudosa. Primero es declarar que existe la obligación, ¿verdad? Puede ser que en ocasiones nos sentimos con el derecho, ¿verdad? Con la facultad, y resulta que no, ¿verdad? Resulta que simple y sencillamente no tenemos esa calidad. Y si en este caso se determina, pues hacer efectiva la misma, ¿verdad? Que es lo más importante.
Yo les decía en la última clase con relación, por ejemplo, al derecho romano. El derecho romano es interesante porque cuando inicia el proceso de las acciones, un efecto renovador en el cual se establece que no se cumple la obligación principal, sino la derivada de la sentencia. Y aquí podríamos entender que la derivada de la sentencia, en nuestro caso, no es únicamente la deuda, sino que también intereses, mora, puede ser, por ejemplo, daños y perjuicios, etcétera, ¿no? Entonces, ya la deuda principal fue la que dio la pauta a iniciar el proceso y la sentencia se vuelve, en este caso, el nuevo derecho que tiene el actor para reclamar, ¿verdad? Y que sea válida esa pretensión. Insisto, el artículo 29 es muy claro al establecer la acción libre, concreta que se tiene de solicitar a las intendencias del Estado, ¿verdad? Ejercer esa acción como tal. Posteriormente a ello, queridos jóvenes, está la pretensión, ¿verdad? Yo siempre hago esta diferencia. No es lo mismo la pretensión que la petición, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere animarse? Eso ya en algún momento lo mencionamos el semestre pasado, igual si hubieran estado conmigo o no, también se trataba de ese tema. ¿Quién quiere hacer, en este caso, tomar la palabra con todo gusto y que me pueda hacer esa diferencia entre petición y pretensión? No saben todos. Alguien, a ver, o alguien que va más fácil, ¿qué es petición? La pretensión aquí la están viendo. ¿Qué es petición? ¿Eh? ¿Y bajo qué artículo se establece? Jóvenes, estamos iniciando semana, es difícil el día lunes, retornar otra vez el comienzo de la semana. Pero alguien, salve a la clase alguien. ¿Qué es petición? Jóvenes, alguien. ¿No? Bueno, ni modo. Iba a dar 5 puntos adicionales, pero no quiere. Ok, no son mentiras. Miren, vamos a esto. Lo que ocurre es que hay que hacer esa comparación, ¿ve? O sea, no es lo mismo, o sea, aunque son palabras según el diccionario de Real Academia de la Lengua, sinónimos, cansados del descanso, dice Diana, vienen cansados de descansar, hay que activar otra vez las neuronas de nuestro cerebro, hay que conectar que ya estamos trabajando otra vez, dice por ahí. Ok, lo que ocurre es que vean, jóvenes, aunque el diccionario de Real Academia de la Lengua establece que son sinónimos, bajo un criterio jurídico tienen connotaciones totalmente distintas. Las dos vienen siendo solicitudes, eso es muy comprensible. Pero la petición, por ejemplo, la petición se basa en el artículo 28 de la Constitución Política de la República en el derecho de petición. ¿Bajo qué condición o bajo qué parte de derecho se establece? De solicitar ante órganos institucionales el resultado de una solicitud, ¿no? La petición, en este caso, va enfocada en solicitudes a nivel general, no de forma específica. Y sobre todo, ¿verdad? Sobre todo, no va enfocado en aspectos de carácter procesal. Ingrid, le escucho. Buenas noches. Ingrid, Joana. ¿No? Ok. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ok. No, no tenga pena. Le escucho, no sé si tiene nada o solo se levantó la mano sin intención. Sí, fue sin intención, es que estaba ampliando la No, presentación. no tenga pena para servirle. Como les digo, al final de cuentas las solicitudes van a nivel general, ¿verdad? Todo ese derecho de petición que se tiene es a nivel general. Es ante cualquier institución pública. Por ejemplo, su compañero que la última clase hizo la solicitud de revisión del examen, es un derecho de petición, ¿no? Que él hizo la petición, en este caso, la petición lo que tiene, y a mí en este caso esa palabra me causa un poco no es molestia, sino incomodidad posiblemente,
porque siempre establece ante autoridad que tiene la obligación de responder. Y me causa un poco esa incomodidad la palabra obligación, porque cuando ustedes estén en derecho administrativo, en realidad van a entender que las autoridades pueden o no pueden responder. No es que sí tienen en este caso esa obligación, pero en gran medida para el sujeto de derecho que hace la solicitud es beneficioso que la autoridad no responda porque se encarga de un silencio administrativo y bajo nuestro criterio del silencio administrativo en el ámbito del derecho guatemalteco es beneficioso para la petición que se realizó. La dan como válida. Pero bueno, entonces es, por ejemplo, tan sencillo como ir a pedir una certificación de nacimiento a RENAC, ir a tramitar el DPI, ir al registro de la propiedad, ir a tramitar una certificación de registro de propiedad de una finca. ¿Qué les digo? Ir al IX, por ejemplo, y hacer una solicitud de una cita para análisis general del cuerpo. O sea, la petición va enfocada en cualquier ámbito y sobre todo es una solicitud ante cualquier institución pública, ¿verdad? O en su defecto, ¿verdad? Institución encargada de resolver. Eh, Tan fácil, por ejemplo, me enteré de muchas personas que, por ejemplo, este año, al inicio del año, tenían bastante inconveniente con el tema de su asignación de cursos y el problema iniciaba desde el momento de la inscripción. Entonces, tuvieron que hacer una solicitud, esperar un tiempo adicional, inscribirse en una fecha posterior, pero lograron su cometido. Entonces, todo este proceso en el cual uno solicita, en el cual pide ante quien es el órgano encargado de la resolución, es ese derecho de petición. O sea, la petición va enfocada en aspectos administrativos más que todo, ¿verdad? Administrativos, ejecutivos, en aspectos de carácter transitorio. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes para iniciar una obra, ¿verdad? Imagínense ustedes a construir un segundo nivel de una casa. El elemento esencial que debemos que tener es la licencia de construcción. Bueno, ya hay varios, pues, está la licencia de construcción, ahora hay una licencia de ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ante esas autoridades? La respectiva petición para que nos resuelvan. Por eso les digo que me causa bastante incomodidad esa palabra de obligado a resolver, porque realmente está de más. El órgano tiene las facultades y si no las realiza, al fin de cuentas la ley establece que es un silencio administrativo, es un ejemplo de un proceso que va a ser beneficioso para el sujeto de derecho porque le están dando validez a la solicitud requerida. Entonces, en forma sencilla, la petición puede ser cualquiera, ¿verdad? Desde un momento en que ustedes solicitan una constancia de cursos, por ejemplo, una certificación de cursos, hasta el momento en que ustedes solicitan, por ejemplo, imagínense ustedes, ya pensando dentro de algunos años, cuando ustedes estén con sus documentos oficiales provenientes del colegio, provenientes primero de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, los hayan presentado en el Colegio de Abogados, ya tengan su número de colegiado y hagan la solicitud a la Corte Suprema de Justicia para juramentarse como abogados y notarios, ¿no? Es una solicitud, es un derecho de petición, ¿verdad? Entonces siguen ese proceso. Yo les di esto, en serio, miren, eh, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Ya tengo bastantes estudiantes que pues ya son colegas, ¿verdad? A raíz de todo este tiempo que llevo dando clases y siempre lo he dicho, ¿verdad? Siempre lo he dicho, todo lo podemos conseguir, ¿verdad? Todo lo podemos lograr. Al final de cuentas, este es un proceso que estamos haciendo, ¿verdad? Ese proceso puede tener sus falencias, puede tener sus errores, y así como también sus virtudes y sus aciertos. Entonces, eh, no hay que desfallecer. Yo les digo, miren, yo recuerdo a un estudiante, se los he dicho, ¿verdad? De 85 años que tuve, de 85 años que tuve, se graduó de abogado y notario, ¿verdad? Todavía me acuerdo cuando estaba el primer semestre y luego no es que lo vi graduarse, lo vi ya ejerciendo,
como abogado. En realidad, según me decía él la única vez que yo lo vi, iba a ejercer un poco de tiempo solo por una satisfacción personal y fue a hacer en ese momento estaba en un hecho de trans, nada más, ¿verdad? Nada más. Ángela, muy buena noche. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Es que cada uno de los temas que aborda y principalmente cuando nos ejemplifica con la práctica, pues dan ganas de hablar. Fíjese que yo tengo varias experiencias en el largo proceso de laboral que he tenido, gracias a Dios, pero también he tenido malas experiencias y sin sabores, porque a veces uno quisiera responder de acuerdo a la ley. Pero, por ejemplo, en un caso específico, en un tema de información pública, Sí. Todos tienen derecho a hacer una solicitud o una petición, a derecho a solicitar información. Eso está Correcto. claro y está en ley. Pero generalmente sucede algo particular, me imagino que en cada una de las entidades, y en este caso, a mí me tocaba atender las solicitudes y bueno, las recibía y hacía el procedimiento que tenía que generar la información interna, pero si la información que estaba solicitando el guatemalteco, funcionario o X persona, era de reserva, podría ser información reservada o información clasificada o información de interés político que no se podía dar, entonces la respuesta no era necesariamente lo que estaban solicitando, o sea, uno tenía que redactarlo de tal forma de no darle la información. Sin embargo, sí estaba cumpliendo yo en entregar lo que solicitaron en el tiempo, digamos que eran de 10 días, o si había una prórroga, pero no necesariamente se daba lo que estaba solicitando la persona. Entonces, Se hacía una salida con tal de exacto, resolver. o sea, todos tenemos derecho a solicitar, pero no pretendamos que nos den la información real, o por lo menos deberíamos de recibirla, pero en la práctica no se da totalmente. Depende de la información y es incómodo, así como usted lo planteaba hace un momento, es incómodo porque sabes que no estás dando la información correcta. Sin embargo, lo estamos dando en el tiempo y de acuerdo a la ley. Solamente el Sí. Gracias, Ángela, muy amable a usted. Gracias ahí por exponer su parte de su experiencia. Es que vean, yo insisto, o sea, yo les pido algo, ¿verdad? Y se los he dicho siempre. Miren, cuando veamos la ley, no lo leamos de corrido, ¿verdad? No leamos de corrido las cosas. Hagámoslo despacio y analicemos cada uno de los conceptos, cada una de las palabras que contienen. Y a mí, por ejemplo, eso obligado a responder siempre me ha quedado un poco de incomodidad, porque la verdad es que si no responde al final de cuentas para el sujeto de derecho es beneficioso, pero la respuesta, como bien decía Ángela, en ocasiones, ¿verdad? Puede salirse del caudal, no precisamente lo que se busca, ¿verdad? Pero bueno, insisto en ese punto de que la petición puede ser cualquiera, ¿verdad? Cualquiera, desde ámbitos sociales, políticos, administrativos, ejecutivos, tenemos el derecho de petición. Y por ejemplo, sin ir tan lejos, ¿verdad? Las manifestaciones del día de hoy amparadas en el derecho de petición, ¿verdad? Amparadas en el derecho de petición, ¿verdad? Toda persona, todo guatemalteco tiene derecho a solicitar y hacer manifiesta su reclamación, su petición, su solicitud ante autoridad. Pero insisto, que está obligada a resolver. Insisto, esa palabra obligada realmente está siempre así me parece incómodo, pero bueno. El tema de la pretensión viene siendo así mismo también una solicitud. La diferencia es que la pretensión lleva aparejado, ¿verdad? Un proceso jurisdiccional, porque las pretensiones se hacen valer frente a juez. Es decir, que son esas peticiones que van establecidas en un memorial, que van establecidas en un proceso jurisdiccional. ¿Por qué? Porque es un acto en el cual busco que lo que yo le pido al juez resuelva sobre lo mismo.
Entonces la pretensión es un acto jurisdiccional. Y a pesar de que sea una solicitud, no es una petición, es una pretensión. Es lo que pretende obtener el actor. Es lo que el actor desea. Es lo que el actor desea que se reconozca, que el juez establezca. Ahí está la diferencia. Al final de cuentas, la petición son actos administrativos y la pretensión son actos jurisdiccionales. Es una declaración jurisdiccional, ¿verdad? ¿Dónde se pone de manifiesto la pretensión? En los distintos memoriales o solicitudes que se presentan ante autoridades jurisdiccionales, ¿verdad? Ahora bien, no quiero que se confundan porque siempre ha pasado esto. Tal vez no es, insisto, no es derecho procesal ni la clase de teoría del proceso, pero yo quiero que quede claro, ¿verdad? Por ejemplo, a veces uno confunde y piensa que hacer una solicitud a un juzgado es una pretensión. Y no necesariamente todas las solicitudes a juzgado son pretensiones, ¿verdad? Porque es muy distinto, por ejemplo, hacer una demanda de pensión alimenticia donde se hace constar la pretensión de la actora, por ejemplo, a solicitar, por ejemplo, una certificación de una sentencia. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque en la solicitud, en la pretensión que se colocó en el memorial, ya se está manifestando un derecho incumplido. Pero cuando solicitamos una certificación de la sentencia, es un acto administrativo. El juzgado, a través de los órganos, a través de los trabajadores, me va a extender a mí una certificación de la sentencia, de cualquier sentencia, ¿no? Entonces, aquí no hay una pretensión, es una petición. Solicito ante un órgano la entrega de un documento público. Muy distinto la pretensión que hago ver frente al juez para que se establezca el derecho incumplido. Son dos cosas distintas. O sea, yo les digo, vean, aquí podemos nosotros comprender entonces que la mayoría de actos son peticiones, ¿no? Y las pretensiones son aquellas que van, en este caso, establecidas como declaraciones en documentos o en memoriales que son presentados ante el juez para que el juez emita una resolución. Vean la diferencia. O sea, es por ejemplo, imagínense ustedes, y uno va a, por ejemplo, a Torre de Tribunales, va en este caso en ámbito penal, ¿no? Y solicita, por ejemplo, un despliegue de todos los casos abiertos o no, ¿verdad? De un determinado cliente, ¿verdad? Ya sea que estén fenecidos, ya sea que estén abiertos, ya sea que estén en investigación, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, si ya existe un control jurisdiccional, ahí va a aparecer el número del número de expediente, el juzgado y en qué estado se encuentra. Aquí lo que estamos haciendo es una petición. O sea, le estoy pidiendo que me aclare, ¿verdad? En qué casos ha estado, en este caso, como sindicado mi cliente, ¿no? Sindicado o ya como condenado, no lo sé, ¿no? Entonces es bien distinto a cuando solicitamos, ¿verdad? Y hacemos manifestar nuestra pretensión al momento de iniciar el proceso judicial. Es muy distinto. Bueno, la pretensión tiene ciertas características, es persona distinta de quien se reclama, ¿verdad? A quien se reclama en este caso es el demandado. Esa pretensión, o por decirlo, esa solicitud es decidida por un órgano jurisdiccional y evidentemente es un acto voluntario, ¿verdad? O sea, es un acto eminentemente subjetivo porque depende de los sujetos de derechos si van a poner manifiesto o no, ¿no? Siguiente punto. La petición, como se los decía, ¿verdad? La petición está amparada inicialmente en el artículo 28, que es el derecho de petición que todos tenemos, los habitantes de la República tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada, esa es la palabra que siempre me ponen como obligada, pues ni modo, es una palabra constitucional, a tramitarlas y a resolverlas conforme a la ley, ¿verdad? Entonces, y
lo interesante es que también puede ser en materia política, el artículo 137. Y aquí sí establece que en materia política es exclusivamente a los guatemaltecos, ¿verdad? Recordando este punto, cuando hablamos de guatemaltecos, podemos tratar, por ejemplo, del artículo 144, 145 de la Constitución, lo que es el guatemalteco de origen, ¿verdad? Y recordar esos puntos, ya los vimos el semestre pasado, pero no está de más recordarlos. ¿Quiénes son guatemaltecos de origen? Los nacidos dentro del territorio nacional, los nacidos en naves o en áreas que tengan reconocida bandera guatemalteca, los nacidos pero los nacidos de padre o madre guatemalteco nacidos en el extranjero, que es el artículo 144, y el 145 que establece la nacionalidad para centroamericanos, aquellos centroamericanos que han pertenecido a la Federación Centroamericana y que han en este caso adquirido domicilio permanente en Guatemala y que manifiesten ante autoridades competentes su deseo de ser guatemaltecos, serán reconocidos como guatemaltecos de origen, ¿verdad? Entonces, eso sí, el derecho de petición en materia política, exclusivamente los guatemaltecos, ¿verdad? Insisto, la petición son actos voluntarios, ¿verdad? Es un acto voluntario donde en este caso hacemos o planteamos nuestro requerimiento ante una autoridad pública, ¿verdad? Y está, insisto, esa palabra obligada a responder, ¿verdad? La parte obligada, deberíamos entenderla que en este caso lo que sí está obligado es todo el proceso, ¿verdad? La resolución queda muy subjetiva realmente, que va a estar acorde a lo que uno solicita, pero todo el proceso previo, ¿no? Ni modo, ahí sí es una obligación, ¿no? No sé si tienen alguna duda, estimados jóvenes. Ok, y llegamos entonces a la parte del proceso. El proceso de forma sencilla, ¿verdad? Su nombre lo podemos comprender de una forma muy práctica, lo hemos venido desarrollando desde el inicio de nuestra etapa educativa, es un conjunto de pasos, ¿verdad? O sea, en donde nos encontramos ahora, muchachos, no podríamos haber llegado si no hubiéramos seguido una preprimaria, una primaria, unos básicos, una carrera de nivel diversificado, ¿verdad? Si no hubiéramos, por ejemplo, inscrito a la universidad, si no hubiéramos ganado nuestros primeros 5 cursos, ya estamos en el segundo semestre. Entonces, es una serie de etapas, ¿verdad? La otra parte, les digo, miren, pues es que a veces a mí me preguntan, "Bueno, dime una definición de un autor". La verdad les digo, a veces se leen 5 autores y la mejor forma de comprender la definición es entender qué dice cada uno y hacer su misma definición, pues. Porque, por ejemplo, esa serie de etapas, autores le dicen que son procesos, una serie de etapas, y ahí vienen las dos palabras ya que son claves, dice por ahí, ordenadas y concatenadas, ¿verdad? Vamos a esto. O sea, al final de cuentas, el proceso es una serie de etapas, una serie de pasos, y que van luego de esta serie de etapas o de pasos a tener un fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes escuchan el famoso debido proceso, ¿verdad? ¿Por qué razón el debido proceso? Porque deben cumplirse y agotarse todas las partes procesales, todas las etapas procesales, para que se establezca que se cumplió ese debido proceso, ¿verdad? Entonces, esas etapas deben cumplirse. No podemos, por ejemplo, imagínense ustedes, iniciar, por ejemplo, con la sentencia, o sea, si no se ha iniciado con la presentación de una demanda, ¿verdad? Cuando yo recibí este tema, porque lo van a seguir recibiendo, ¿verdad? Soy bien sincero, este tema es muy común en derecho, introducción al derecho 2, yo lo veo en introducción al derecho 1 también, lo ven luego en teoría del proceso, lo ven en proceso penal, proceso civil, entonces van a ir recalcando este tema. Y yo me recuerdo de tener un profesor que era muy gráfico con sus casos y al final de cuentas no se me olvida esto, porque siempre me decía, mire, es como cuando usted se acaba de bañar y se va a cambiar. No se va a poner primero el pantalón y después el calzoncillo, decía. O sea, existe un orden. Hay personas que lo primero que se colocan son los calcetines, luego se usan playera, luego usan el calzoncillo.
Y después viene lo demás y decir, se ponen pantalón, no se ponen camisa, algunos se ponen el pantalón, se van a peinar, a echarle desodorante, después se ponen la camisa, otros se ponen la camisa y andan en calzoncillo, decía él. A mí no se me olvida, porque el profesor, el catedrático, caminaba de una esquina a otra haciendo la ejemplificación de este proceso, de este ejemplo. Y tenía razón, realmente tenía razón. O sea, para llegar a un fin determinado, hay una serie de etapas que no podemos saltar, que necesariamente tenemos que cumplir. Hay otra, no se me olvida, es que miren, yo insisto, hay temas que ustedes tienen que poner atención. Cuando estén en teoría del proceso, es importantísimo toda la parte teórica para entender el proceso. Hay otro catedrático él lo amplificaba con temas laborales. Él colocaba, decía este profesor, usted no va a esperar que el primer día de trabajo le venga aquí, bueno, aquí está su salario de todo el mes, ¿verdad? Mira, aquí está sus cheques por las horas extras que hizo. Mira, aquí está su libro porque usted no tuvo ninguna sanción en este mes, vino todos los días temprano. Tiene razón. O sea, por cosas tan sencillas como la vida cotidiana, tenemos una serie de pasos. Entonces el proceso es esa serie o sucesión de etapas que deben necesaria y obligatoriamente cumplirse para llegar a un fin determinado. Lo único, insisto, tenemos que entender también que en el proceso puede haber procesos administrativos, pueden haber procesos jurisdiccionales. Entonces, tenemos que establecer clara y precisamente qué tipo de serie o de etapas vamos a realizar, ¿no? Al final de cuentas, este tema viene muy apegado al tema de la formalidad de los requisitos, ¿no? O sea, yo siempre les he insistido y voy a insistir en darles recomendaciones jóvenes. Cuando ustedes ya sean notarios, vean, cumplan todas las obligaciones previas y posteriores del notariado, ¿verdad? Ustedes sean claros con su cliente. Hacen una compra-venta de un bien inmueble, díganle, tenemos que pagar el impuesto. Al final de cuentas, vean, no es obligación del hogar, soy bien sincero, ¿verdad? Al final de cuentas, una compra-venta, la obligación del pago de los impuestos es del comprador. Pero ustedes, como buenos notarios, deben exigirle e indicarle que debe pagar sus impuestos. Tienen 15 días para el pago de los impuestos, y si no, pues ya queremos la multa de intereses. Y luego de ello, no solo el pago de los intereses, sino también luego la inscripción en el registro de propiedad. Y ya, ¿qué sucede? Yo insisto en esto. Uno como notario debe darle toda la claridad de los pasos que se van a hacer a su cliente, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que hacer ese presupuesto inicial, pues, ¿verdad? O sea, este presupuesto, una parte, aparte coloquen los honorarios nunca lo metan ahí, ustedes lo que ustedes van a ganar, ¿no? Y aparte los gastos que van a generar el proceso, pues, ¿no? Ahí incluyan ustedes, por ejemplo, la gestión administrativa. O sea, ustedes no, en este caso, o lo hacen ustedes, o le pagan a su procurador para que vaya a registrar de propiedad y ingresar el documento, ¿no? Pues a veces es más barato pagar un procurador, porque en este caso, pues solo se le paga un monto, contrario que uno realmente a veces es primero no tiene tiempo, otro, les soy bien sincero, ya uno paga parqueo, ¿verdad? En este caso, entonces, esos montos a veces cuando uno quiere agarrar al cliente, prefiere mejor hacerlo de la forma más justa, ¿verdad? Posible, bajarle un poco al tema de los gastos y mejor que lo haga el procurador. Pues, a fin de cuentas es más conveniente para el cliente y para uno también. Entonces, insisto en ese proceso, ¿verdad? O sea, todo es un proceso, ¿verdad? Un conjunto de pasos para lograr el fin, ¿no? Bueno, ¿dudas? Yo me quedo hasta acá en el proceso. Ya el tema de la fe pública lo vamos a ver el día miércoles con ustedes. Pregunto si hay alguna duda. ¿Estamos jóvenes? ¿Estamos bien? Todo bien, Dick. Todo bien, licenciado. Ok. Bueno, me quedaría únicamente, no sé si compañero tendrá alguna duda que me había pedido lo de la revisión.
Ok, Giovanni, no tenga pena, con gusto, ¿verdad? En este caso, con todo gusto, Giovanni, para servirle. Créame que yo en este caso me la dejo en el segundo. Éxitos, de todo corazón. ¿Verdad? Al fin de cuentas, está viendo, no es una mala nota, pasa que tenía, te lo juro que pensé que tenía unos 5 puntos, pero no es una mala nota, de verdad no es una mala nota. Yo soy bien sincero y claro con ustedes. Yo no les voy a poner, miren, la verdad es que yo siempre he dicho esto, o sea, todos tenemos esa situación de ser sujetos activos, ¿verdad? Tenemos ese derecho. Ya nos examinamos, tenemos el derecho de tener esa claridad en nuestras notas. Primero el punteo. Y luego, en este sentido, si no hay alguna duda, pues con todo gusto. ¿Verdad? Con todo gusto, yo soy bien claro que por eso les digo, yo aquí en sesión lo hago, así lo he hecho siempre, el otro año que regresemos presencial, así lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Yo quitarles puntos, nunca lo he hecho. Es más, si para mí, yo insisto, es que, miren, de verdad, esto para terminar ese punto, yo insisto que para mí el tema de la nota es algo bastante subjetivo, ¿verdad? Bastante subjetivo. A fin de cuentas, es una nota de promoción, pero saber determinar cuánto capacidad jurídica, intelectual, de análisis, de interpretación ustedes tienen, realmente eso es otro proceso, es otro proceso totalmente distinto. Yo les digo, se los he compartido, no soy maestro de profesión, yo soy perito contador, y cuando di clases en el Federico Mora de básicos, estaba en ese proceso del tema de las competencias y medir, ¿verdad? Medir en este caso la competencia del estudiante. Eso es un también bastante complicado. Pero insisto, jóvenes, insisto, porque al fin de cuentas yo pasé por eso. Eh, el tema de una nota no sirve únicamente para promoción, ¿verdad? Yo les puedo decir, yo se los puedo decir y se los digo claro, con confianza. A mí me fue mal, muy mal en notariado. Notariado 1, notariado 2, notariado 3. Notariado 1 me fui a escuela de vacaciones, de escuela de vacaciones de la dura esta de fin de año. Notariado 2 me fui a segunda recuperación, notariado 3 me fui a primera recuperación. Y al final de cuentas se entiende uno, notariado 4 no la saqué en limpio. Y ahora, por ejemplo, veo el tema de notariado y digo, pero si no sé por qué lo veía tan difícil, ¿verdad? No sé por qué lo veía tan difícil. Es de las primeras cosas que uno hace cuando se gradúa, ¿verdad? Y puede decir, o ser notario, o ser abogado, o ser no ser melindroso, ¿verdad? Entonces, insisto, todos lo podemos hacer, ¿verdad? Que esas palabras nunca se les olviden, ¿verdad? Todo lo podemos lograr, ¿verdad? Lo que tenemos que es proponerlo, ¿verdad? Proponérmelo. Se los digo, en mi vida, ¿verdad? En mi vida. Mi esposa, que antes que fuera mi esposa era mi novia, no me quería, ¿verdad? No le parece, tal vez había cosas que no le parecían de mi persona, ¿verdad? Y pues ni modo, ¿no? Ahí a batallar y a batallar, a batallar, hasta que al final de cuentas la enamoré y ahí estamos. Ya prácticamente fuimos novios 13 años, ya vamos a cumplir 9 años de casados, ya con un bebé con 3 años, y les digo, o sea, las metas se cumplen. ¿Qué tiene que tener uno es convicción de quererlas hacer? Yo no fui una persona de 100 puntos en las clases, se los he dicho siempre, se los he dicho siempre. Pero ahí estamos, ¿no? Si yo hubiera perdido, en este caso, mira que yo perdí en mi primera fase, lo dije, en la fase privada, la perdí la primera vez. Si me hubiera perdido, ahí me hubiera quedado, ¿no? Ni siendo estudiante porque había cerrado, ni tampoco siendo profesional porque no me había graduado. Entonces hay que seguir adelante, en toda la vida, hay que seguir en todo. Si tenemos un error, a levantarnos, ¿no? A levantarnos, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Puede ser un gran túmulo que tenemos que pasar, un gran obstáculo que tenemos que pasar. Pero si tenemos, en este caso, la convicción de hacerlo, lo vamos a lograr, ¿no? En todo, no solo en las clases, en la vida también, ¿no? Un abrazo, jóvenes, que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Bien,